Yo soy Mercedes. Yo soy Carla. Y yo soy Ernesto Alonso. Y acabas de entrar al consultorio, donde un psicólogo, una psicóloga y una nutri echamos chismecito mientras no tenemos pacientes. Bien, creo que me va a tocar hacer todos los intros. Así que hoy vamos a hablar de un tema también con otros dos invitados. Bueno, con los mismos dos invitados del episodio pasado. Pero hoy vamos a hablar de un tema que es si necesitamos dedicarnos a fuerza a lo que estudiamos. Referente a esto de que vas a escoger una carrera para toda tu vida y eso es lo que vas a hacer el resto de tu vida, ¿no? Creo que es un tema muy delicado y que esperemos que pues saquemos algo de esto. Saquemos nuestros trapitos, dices tú. Saquemos nuestros trapos al sol en primer lugar. Y a ver, ¿ves cómo si es feminista? a ver, dile algo. A ver, dijiste a así. ver. Era solo el intro. Déjalo en el alfombra. Ok, sufrimos un pequeño corte, pero ya regresamos. Entonces, a sacar nuestros trapitos al sol y pues veamos. Mercedes, ¿tú qué opinas? Yo opino que no importa lo que sea que hagas o en lo que te ocupes, siempre y cuando sea lo que te gusta. ¿Tú qué pensabas? ¿Qué? Cuando estudiaste o cuando escogiste una licenciatura, ¿pensabas que tenías que dedicar eso toda tu vida? Sí, porque tal cual es lo que me decían mis papás, o sea, sí ya estás yendo a la carrera, estás estudiando, pero sí tienes que ejercerla, porque si no vas a ser como tu prima, vas a ser como tal, o sea, como el ejemplo de lo indeseable. Uh-huh. De, pues estudio tal y está, no sé, atendiendo tal tienda. Entonces, está como esa presión, o estaba como esa presión de, tienes que dedicarte porque ya le invertiste 5 años. Entonces, si ya le invertiste 5 años, entonces, pues tienes que hacer eso, no hay más, ¿no? Sí. Afortunadamente es lo que me gusta y tú sabes que incluso lo haría sin que tuviera un pago o fuera mi principal ingreso, siempre, o sea, es algo que me encanta, sí, para el resto de mi vida, pero porque es mi talento, mi pasión, pero no por esta parte de imposición, aunque sí he de decir que esa parte de imposición social sí me ha hecho como detenerme o frenarme. Por ejemplo, tú sabes que uno de mis sueños es ser diseñadora de modas, que sí espero hacerlo, sí lo voy a hacer dentro de algún tiempo, pero sí ha llegado a mí ese introyecto social de ¿y qué van a decir? O sea, de psicóloga a diseñadora de modas, o sea, como que no tiene que ver, ¿no? Oye, ¿y cómo sabes que entonces, cómo sabes que sí es psicología y no diseño de modas? O sea, ¿cómo sabes que es psicología? Uh-huh. Bueno, o sea, porque es parte de mis talentos, como la psicología me permite hacer explotar todos mis talentos y mis pasiones. O sea, desde los 15 años yo supe que quería hacer algo en el mundo y generar cambios y contextos que yo no tuve cuando tenía esa edad. Entonces yo tal cual lo soñé y dije, yo quiero esto y quiero generar un impacto en la gente y quiero prevenir que las cosas que yo viví le sucedan a otros y tal cual la psicología me ha permitido eso. Y puedo usar todos mis talentos, me encanta leer, soy muy buena armando discursos con una funcionalidad o una praxis y creando muchas cosas. Entonces creando estrategias, creando formas de ver las cosas que van a funcionarle a las personas. Entonces sé que la psicología me permite la conjunción de todo lo que me encanta, pero el diseño también, que es la creación, porque en realidad lo que a mí me encanta es la creación. Entonces puede ser eso o todas las demás cosas que he estado creando durante estos años, ¿no? Hace como mes y medio, yo creo 2 meses, tuve la oportunidad de hablar con
Una chica de 16 años o 17, no recuerdo. Y que llega porque tenía mucha ansiedad y estaba entrando en un cuadro de depresión y ansiedad porque ya venía el tiempo de escoger carrera y es a lo que tienes que dedicar toda la vida y entonces tienes que escoger bien y te tiene que gustar y te tiene que dejar dinero y tienes que estar bien con eso el resto de tu vida y venía con un discurso de una presión tal que esa misma presión no la dejaba escoger algo. Entonces lo primero que llega y me dice, o sea, literalmente es preguntarme, oye, ¿qué escojo? Porque sé que es a lo que me voy a dedicar el resto de mi vida. Sé que es lo que voy a tener que estar haciendo y ya desde ahí está el punto, ¿no? O sea, el tener que estar haciéndolo, ¿no? Y lo que yo le dije simplemente fue, ¿y quién te dijo? O sea, ¿dónde está escrito en la naturaleza que esa licenciatura es lo único que vas a hacer en tu vida? O sea, si alguien me trae y me dice, esta es aquí lo encontré escrito en este árbol de manera natural que decía, debo ser árbol toda mi vida, no sé, bueno, sí va a ser árbol toda su vida, ¿no? Pero el punto es, de manera natural, no hay algo que nos diga, debes dedicarte a esto toda tu vida, ¿no? De hecho, no es lo deseable, o sea, porque justo como uno de los paradigmas que está en la sociedad, que es el paradigma del pensamiento monogámico, es decir, solamente voy a dedicarme a esto porque todos me dicen que tengo que dedicarme a esto y entonces el resto de mi vida tengo que dedicarme a esto, así como me dicen que tengo que casarme con solo una persona y el resto de la vida elegirla, es parte de una imposición y que tampoco cuestionamos. Entonces, tampoco creo que sea lo deseable el dedicarte a algo el resto de tu vida, porque llega esta parte del cansancio, luego por eso tenemos el burnout y perder el sentido de la vida, porque es como, bueno, me estoy dedicando, puede ser que incluso a lo que me guste, a lo que sea mi pasión, pero quieras o no, y lo digo desde mi experiencia, en algún punto dices, bueno, o sea, me gusta comer pozole, desayuno como ceno pozole, pero finalmente le terminas perdiendo el gusto, ¿no? Uh-huh. Y se necesita reenfocarse nuevamente en por qué te gusta, para qué lo haces, por qué lo haces, y nuevamente vuelves a tomarle el sabor, ¿no? Sí, y creo que llega el punto donde necesitas hacer una decisión. O sea, no es porque te tengas que dedicar a ello, sino que lo decidas. Por ejemplo, ha habido muchas veces que veo cambios en parejas o incluso en personas que están reconsiderando si quieren seguir laborando donde laboran, con el solo y simple y sencillo hecho de decirles, no tienes que estar ahí. O sea, no es una obligación, puedes dejar esa pareja y más adelante buscar otra, puedes dejar ese empleo y volver a encontrar otro empleo, puedes encontrar otra cosa, no es necesariamente eso lo único. Y en ese momento como que se quita la presión, porque pareciera, bueno, desde mi punto de vista, pareciera que hay una presión invisible cuando decidimos que una cosa sea lo único que voy a ver. Y entonces se genera todo, y se vuelve no solo una presión para mí, sino una presión para el objeto, ¿no? O sea, mi empleo me debe dar felicidad, mi pareja me debe dar felicidad, mis hijos. Bueno, si tienen otros hijos, sí, no tienen varios hijos donde elegir, pero es más ahí va con el rol de padre, o sea, ser padre, ser madre debe darme felicidad, y pues no es lo único que debe darte felicidad, más bien, creo que llegamos a un punto, o yo llego a un punto donde digo, de todas las cosas que estoy eligiendo hacer, es porque me gustan, ¿no? Es porque, no es porque las tenga que hacer, sino porque estoy decidiendo hacerlo, ¿no? Y creo que ese es al final la cuestión de ¿debo dedicarme a lo que estudié? No lo sé. Por ejemplo, de muchas cosas. Por ejemplo, Brendis, ¿tú cómo viviste esa presión de una carrera, elegirla? Sí fue muy difícil, justo como lo mencionaba yo en el podcast anterior. La presión más que social fue familiar por lo que estaba yo acostumbrada, se puede decir acostumbrada, a ver con mis hermanas. Y ni se diga para mis papás. O sea, al ver que yo no
quería, o sea, desde pequeña siempre me salí del molde de todo, o sea, fue como, es que esto tienes que hacer, y no más bien, no siempre lo disfrutaba, pero pues, de niña, sí, difícilmente vas a obligar a un niño a hacer algo, a lo mejor, o sea, sí, por obediencia, lo va a hacer, pero lo nota, o sea, se nota, y yo sentí, en algún momento, que yo me apagué. O sea, de ser una niña súper extrovertida, me apagué por tanto control, así de no, esto sí, esto no. Y cuando llegó el momento de elegir la carrera, a mí me daba miedo decirles a mis papás, es que no sé. O sea, creo que la crisis de salir, cuando ya estás terminando una etapa de la prepa, a veces te asusta cuestionarte qué quieres o qué no quieres, ¿no? Y justo partiendo de eso es empezar a decir, me gusta esto, porque también me di cuenta que era yo buena para muchas cosas, pero que en ese ser buena para muchas cosas era en el deber ser. Es que para eso estás, para estudiar. Y en ese descubrimiento fue de, soy buena para esto, pero no lo estoy disfrutando. Soy buena para esto y no lo estoy disfrutando. Yo honestamente recorrí 3 universidades y 2 carreras diferentes. Donde dije, finalmente a mí me gusta los negocios, me gusta emprender. Y fue desde la cuna, o sea, desde estar con mi papá. Pero algo que sí puedo decir, o sea, y que agradezco, es el haberme equivocado, honestamente. O sea, el haber elegido una carrera que no me hacía sentir bien, que fue Derecho, nada que ver. ¿Estudiaste Derecho? Sí, empecé a estudiar Derecho, 2 años. Wow, sí, duraste un rato. Sí, y decir, no lo estoy disfrutando, esto lo estoy haciendo por estatus, honestamente. No me gustan los negocios, entonces me moví de universidad. Y ya fue como llegué a administración de empresas. Eso me gustó, pero eso también me dio la oportunidad de ya no tener miedo a equivocarme. O sea, muchos también le tienen miedo a equivocarse, a que el tiempo pasa y no regresa, que son como las frases ya trilladas de los papás. El tiempo no regresa y valóralo y demás. Y digo, finalmente, para mí, en la reinterpretación no fue tiempo perdido, sino fue un aprendizaje súper valioso. ¿Y ustedes, chicos? Bueno, Ale y Pau. Pues en mi caso, pues la verdad sí andaba medio perdido, o sea, como que, pues lo tomé un poco a la ligera, no era como que estuviera así como la chica que dices, de que no, ya tengo que elegir una carrera, una profesión así. Pues sí fue como que, pues sobre la marcha ahí voy viendo, ¿no? Pero pues cada vez que, digamos, se habla de este tema, llego a pensar si fue por algún tipo de presión y pues sí, y ahora que lo pienso, pues fue más presión social que familiar, porque pues realmente mi familia no me presionó, o sea, simplemente me sugirió que estudiara arquitectura, que fue lo que estudié por un semestre y cacho. ¿Estuviste en arquitectura? Ajá, arquitectura. Órale. En la misma facultad. ¿Te gustó? Me gusta ver la arquitectura, más no ejercerla, porque sí es mucha presión ya por parte pues de los colegas, ¿no? Arquitectos y principalmente de los profesores, porque sí tienen un poco el ego elevado, ¿no? Uh-huh. Entonces sí, como que te bajan el autoestima un poco. Okay. Ajá. Y pues sí, les digo, realmente no fue como presión familiar, sino más bien social y un poco mía, okay. Presión personal. Y bueno, elegí arquitectura porque fue más como, pues también tiene dibujo, entonces pues le entro, ¿no? Y el diseño sí lo veía como que, pues más X, ¿no? Muy, que no tenía como algo estable, ¿no? Para que, bueno, cuando ya saliera. Uh-huh. Y pues a raíz de eso, pues sí,
cuando ya me empecé a dar cuenta de que no era lo mío arquitectura, pues sí, me dolió un poco, por mis papás, porque sí los veía como que animados, siempre me decían, pues ahora ya vas a diseñar mi casa y tal, y así, ¿no? ¿Y de Ajá. diseño a arquitectura sentiste como el cambio presión por ese cambio? Presión por ese cambio, no, o sea, simplemente como que sí o sea, ya tenía decidido que les iba a decir a mis papás, pero me dolió o sea, el trasfondo, ¿no? De todo lo anterior que ya me habían dicho, pero, o sea, simplemente sí lo dije, porque sí, ya sabía que iba a ser a lo mejor peor si me quedaba ahí, ¿no? Entonces, pues ya una vez en diseño, pues igual fue lo mismo, ¿no? O sea, sí andaba perdido, la verdad, pero simplemente me quedaba con la idea de que, pues es dibujo, pues me gusta dibujar. Nunca me tomé el tiempo de investigar como que el plan, las materias o la bolsa de trabajo. Y ya, pues sí me di cuenta que fue lo mío porque siempre disfrutaba de todas las materias, a pesar de la carga de tareas, etcétera. Siempre llegué a disfrutarlo. O sea, sí, con cada materia y cada semestre sí llegaba a descubrir algo más que me apasionaba o que me gusta. ¿Y a ti que te gustó tu carrera? ¿Piensas que esa fuerza, dedicarse a estudiar, a ejercerlo toda tu vida y de ahí ser la única fuente de ingreso? O sea, si me gusta el diseño, debo de dedicarme toda mi vida al diseño. Ujú. Pues yo cambiaría la palabra debo a quiero. Ok. Ajá, o sea, desde mi perspectiva. Ujú. Si alguien se pone la palabra debo, entonces hay algo ahí que no le está gustando. Ujú. Ajá. Ok. Pau. Yo tuve una revelación hace unos días. En la plática que tuvimos con nuestro amigo Manu, Ujú. él nos explicó el por qué también nos es muy difícil cambiar algo que a lo mejor ya no lo sentimos tan nuestro o ya nos está como hartando, pero no sabemos cómo dejarlo y es pues que ya invertí mucho tiempo. Y Meche lo volvió a repetir, es que ya estudié 4 años, ¿cómo voy a no trabajar de psicóloga? Y eso se nos mete mucho. Pues es que si ya estudié la carrera voy a buscar trabajos que requieran mi título, porque si no, ¿para qué lo tengo? Pero qué tal, y eso hace que te hace sentir más frustrado porque a lo mejor no te gusta. Digo, en mi caso me gustó mi carrera, bendito Dios, porque si no, si de por sí aún así, aunque me guste, eso sí me gustaría compartirlo a los demás, a lo mejor a los que nos escuchan, aunque te guste algo, la verdad es que te va a costar. Sí. Porque muchos piensan es que si no me gusta y ni siquiera soy bueno, me va a costar muchísimo trabajo. También aunque, no sé, Sí. ustedes, les gusta mucho psicología, te gusta mucho diseño, pero aún así Sí. les va a costar un buen. Entonces que eso no sea como la piedrita en el camino que les haga decir es que no soy bueno en eso o no me gusta tanto. Porque la verdad es eso. A mí siempre me gustó buscar temas de medicina, por ejemplo. Y en mi casa, en mi casa por mi hermana, que siempre me decía, es que tú eres hipocondríaca, porque todo lo que me pasaba decía, ¿y es que por qué? ¿Qué será? Tengo una enfermedad. Entonces, siempre lo hacía con el afán de querer investigar para mí, de a ver qué es esta enfermedad, qué pasa si como este alimento, qué pasa si hay interacción con estas cosas. O sea, siempre fue mi querer saber de más. Pero en el momento en que llego a la carrera es, ay, si me obligan ya no quiero. O sea, se quita las ganas de querer aprender sobre eso que te gusta. En mi caso se me pasó. Decía, no, es que si me obligan a eso, yo no quiero aprender de eso, yo quiero aprender de este tema. ¿Por qué me obligan a aprender de este? Entonces, sí, por más que me gusta lo que hago, si te lo ponen o te lo imponen, te va a costar un buen. Y eso pasa con las carreras. Entonces siento que por más que a alguien le guste algo, va a tener ahí esas frustraciones. Sí, es que es lo que les mencionaba hace rato. Creo que es parte de la misma elección. Que sea una elección y no como algo a lo que tengo que, como dice Ale, ya con que haya un debo es, oh, ya algo estoy viendo. O sea, puede que me encante, puede que me guste, pero si debo de. Ya, y esa es una de las cosas que en las que yo manejo dentro de las consultas. Tratar de modificar a que exprese lo que de verdad te expresa, porque
muchas veces el tengo que o el debo de son más palabras como de hueva. Sí. O sea, tengo que ver, ¿me es necesario? ¿Me gusta o me funciona, no? Tengo que ver si de verdad lo deseo y no nada más es que debo de hacerlo, no. O sea, ¿de verdad debes? Si no lo haces te mueres. La mayoría de las veces es no. ¿Qué si debo tomar agua? Afortunadamente me gusta el agua, así que me gusta y lo disfruto. Pero hay otras cosas que debo y que no son necesarias para que yo viva. Entonces, mejor dicho, debo de dedicarme a lo que estudio. Bueno, ¿de dónde viene eso? No, pues es que la sociedad dice que, entonces no debo de. Si quiero encajar dentro de esa mentalidad, necesito dedicarme a lo que estudié. Pero ahora viene la pregunta, ¿de verdad quiero encajar en esa mentalidad? ¿De verdad quiero sacrificar mi deseo por esa situación? ¿Puedes compartirnos tu experiencia, Fito? Sí, es bastante interesante porque, pues justamente esto, digo, no sé si han notado las similitudes de todas las experiencias que nos han compartido ahorita, pero todo es a través de, como dijo ahorita Alonso, un debo de hacerlo, pero cuando en realidad el elegirlo es más complejo. ¿A qué voy con esto? Hay una frase de Odín Dupeirón que me encanta, que dice, puedes tener el don o el talento, pero quizá no te guste hacerlo. Y hay otras personas que les gusta algo, pero no tienen el don ni el talento. Y cuando llegamos ya en esa circunstancia de elegir qué es lo que voy a estudiar, a lo mejor ni siquiera eres bueno en eso. Porque a lo mejor es de que me gusta, como decía ahorita Ale, ¿no? A lo mejor me puede gustar el diseño, pero quizá no sé dibujar o no soy tan buen diseñador. ¿Y cómo lo vas a experimentar? Haciéndolo. Y ahorita en esta parte de lo que yo he estado estudiando, he estado llevando en sesiones con personas, o sea, el que más se me viene a la mente es un doctor, ¿no? Que toda la familia fue doctor, su abuelo, su papá, y él también fue doctor, pero realmente siempre quiso ser chef, ¿no? Que nada que ver. Y con lo que decía Mercedes, ¿no? Y la pregunta directa que le decías a Mercedes, Alonso, de qué pasaría de si eres diseñadora, o por qué sí psicología. La realidad es que cuando no haces algo, y me refiero a llevarlo a la acción, nunca vas a saber si es para ti o no es para ti. Porque quizá si ponemos en este ejemplo subjetivo el de que Mercedes le gusta esta parte del diseño de moda, no lo vas a ver hasta que lo haga. Y entonces hasta que ya lo hace, va a empezar a elegir. En mi caso, por ejemplo, yo lo que más me encantaba eran las matemáticas y la física. Y empecé a estudiar, o sea, cuando elegí carrera, yo la primera opción que tuve fue física, pero de físico matemático. Y mi mamá y la familia me decía, es que te vas a morir de hambre. ¿Por qué vas a estudiar eso? O sea, vas a terminar siendo pues un profesor, y si te pones chingón y todo, pues ¿qué empleo vas a tener? ¿No? Ya después de eso y la presión social y que me tenía que dedicar a algo, pues terminé estudiando administración de empresas. Pero fue más por el tema de que ya no me dijera nada mi mamá. Pero en el transcurso de esto me di cuenta que no importa a lo que estudies, porque el simple hecho de estar estudiando te abre el panorama hacia cosas diferentes. Y cuando ya estás llevándolo a cabo, puedes decidir si lo continúas o quizá estudies otra cosa. Pero en esta parte de mi mundo, como yo lo veo, a mí me ayudó muchísimo el empezar a laborar desde muy chavito, porque eso me ayudó a identificar cuáles eran realmente mis dones y talentos y para lo que no era bueno. Porque muchas veces en esta parte de que a lo mejor los papás idealizan a los hijos, los pueden guiar en un camino en donde a lo mejor no van a tener el éxito que esperan o que desean. Y cuando ya llegan a la realidad se pueden topar o se pueden tropezar.
con eso. Entonces es algo bastante interesante que para mí el punto correctivo, digo, de ahorita que mencionaban si son papás y tienen hijos, el punto correctivo es que los empiecen a guiar a actividades que realmente empiecen a ver para qué son buenos y para dónde se pueden empezar a guiar. Y una vez ya teniendo eso, pueden elegir correctamente la carrera. Y digo, ya para terminar este tema, por lo menos de mi parte, también lo que me ha ayudado mucho en sesiones es empezar a enseñarles a las personas a generar dinero, porque también parte de la presión cuando eligen una carrera es justo eso, de qué vas a vivir, vas a estar muerto de hambre y demás. Pero velo desde este punto, ¿qué pasaría si desde chavitos empiezan a enseñarles a generar dinero? O sea, realmente la presión, pues ya estás generando dinero. A lo que te dediques o no te dediques ya es lo de menos, porque ahí ya pasa a otro punto de donde vas a empezar a hacer lo que realmente disfrutas, como decía Mercedes. A mí, si yo no cobro por mis sesiones de psicología, no me pasaría nada porque es algo que disfruto. Cuando ya tienes cubierta esa parte económica de lo que tú necesitas generar, ya puedes empezar a disfrutar lo que quieres hacer, ¿no? Entonces, esa es como mi recomendación, incluso en mis sesiones, una recomendación que les doy a todo el público que nos vaya a escuchar, y como lo han mencionado en los podcasts o en la mayoría, de que si tienen alguna pregunta, no duden en preguntar, lo podemos contestar, o incluso invitarlos a una sesión, podría ser, sí, aquí en vivo, para que nos cuenten el testimonio, para ver cómo les está yendo con esto. Yo quiero agregar un comentario. Hace tiempo conocí a una persona que había estudiado enfermería, una chica, 30 y tantos años, no me acuerdo cuántos, y ocurrió algo muy interesante. En ese momento en el que yo la conocí y empecé a laborar con ella, no se dedicaba ya a la enfermería. En algún momento se había dedicado a enfermería, pero ya tenía años, más de 5 años que no se dedicaba a ello y se dedicaba a ventas, ¿ok? Pero ventas de algo que difícilmente hubiera podido ser tan buena vendiendo eso si no hubiera estudiado enfermería, porque era equipo médico. Entonces se desarrolló y laboró un tiempo en el ámbito hospitalario y en el ámbito de medicina. Entonces ella ya sabía cómo llegarle a los médicos, cómo llegarle a las empresas que necesitan estos suministros médicos y empezar a vender. Y desde esa experiencia que le dejó la licenciatura en enfermería, hizo su carrera en ventas. Y eso es a lo que quiero llegar. No, dedicarnos a lo que estudiamos no es un debería. Si quieren y les gusta y lo disfrutan, adelante. Pero algo que he visto es que la mayoría no tiene ese, llamémosle, regalo de poder dedicarse a lo que de verdad les llena. Y creen que tienen que dedicarse a solamente esto y que esto es que estudié medicina y toda mi vida debo ser médico. No, hay algo más. Podemos, como el caso de esta chica, utilizar lo que estudiamos no como el camino, sino como una herramienta que nos ayude a trazar el camino. Porque esta chica pudo hacer su carrera en ventas y le iba muy bien y empezaba a meterse en otros aspectos de ventas muy diferente a lo de equipo médico. Pero pudo hacer su carrera ahí porque sabía de eso. Entonces llega un punto donde creo yo, y creo que es así como lo más sano de ver a las licenciaturas, es así como ahorita lo voy a decir, como una herramienta que te abre caminos. O sea, una herramienta que te abre muchas cosas. Por ejemplo, otra de las cosas que a mí me gusta hacer es escribir. Y muchas de las cosas que he escrito vienen de mi conocer dentro del área de la psicología. O sea, estoy utilizando lo que yo estudié y lo que he reunido de experiencia a lo largo de estos 9 años laborando en psicología clínica para escribir, para sacar ideas, para generar nuevas cosas, ¿no? Y me dan ganas y estoy empezando muchas otras cosas que no tienen nada que ver ahí sí ni con escribir ni con psicología. Pero, ¿qué les puedo decir? Que las habilidades y competencias que me hizo desarrollar la licenciatura se ocupan ahí.
o incluso las que desarrollé durante la maestría se ocupan ahí. Entonces, creo yo que ver a la licenciatura como una condena es lo que nos hace a veces no disfrutarlo. O sea, saber, como lo decíamos aquí con Paola, saber que es una elección y que al ser una elección puedo decidir si quiero o no quiero hacerlo ahorita. A lo mejor ya estoy harto de ser ingeniero civil. Ya la chingada, voy a vender hamburguesas 3 años y descanso esos 3 años vendiendo hamburguesas, ¿no? Y en esos 3 años creo una franquicia y digo, chingón, ya tengo mi franquicia de hamburguesas, ahora vuelvo a ser ingeniero civil. O sea, podemos retomarlo cuando nosotros queramos, podemos dejarlo cuando queramos. Y creo que ese es el punto, ¿no? O sea, saber que es una herramienta, pero sobre todo, saber que tenemos la libertad de elección. Ese es el detalle. Saber que es una elección y no una imposición nos ayuda a disfrutar. Y ya lo decía Pau, o sea, aunque le guste su licenciatura, si le imponían las cosas no aguanta. O sea, sí me gustaría aprenderlo, pero no porque tú me lo digas, sino porque es mi decisión. ¿Me explico? Obviamente bajo ciertos esquemas y bajo ciertas pues estructuras formales dentro de un país, pues necesitamos que nos impongan, entre comillas, ciertas cosas para obtener, en este caso, un título o una certificación. No podemos ir haciendo como la Mars de, me caga la escuela, pero no sé nada. No, eso solo es alguien incongruente y es alguien que simple y sencillamente no quería dedicarse a estudiar. Está bien, también es válido, pero haz algo. O sea, haz algo con tus habilidades. Haz algo que te llene y que no a fuerza tiene que ir hacia una licenciatura. Creo yo que muchas veces las licenciaturas están sobrevaloradas. Creo yo. Hay mucha gente haciéndola sin licenciatura y mucho mejor de lo que a mí me va. Entonces, creo yo que es solo una herramienta, no es una condena, sino una elección. Bien. Y pues bueno, ¿alguien quiere agregar algo? No, me recordaste así. Los que no tienen licenciatura me recordé cuando ponen tipo meme. El señor que vende carnitas y su camionetota, su coche. Exactamente. Allá cerca de la facultad había un grupo de señoras que vendían, ¿cómo se llaman? Memelas, tortas, semitas y quesadillas y demás. Y pues, malamente, pensamos, solo se puede dedicar a eso. Cabrón, tenían 2 o 3 camionetas. Y con solo 5 o 6 años de negocio hiciste así como de qué chingados, ¿no? O sea, pero no está mal, o sea, no es cuestionar tu elección, no es cuestionar el camino que elegiste, sino cuestionar si te gusta ese camino. Si ese camino que elegiste te está trayendo lo que tú esperabas. Si no, pues hay que cambiar. O sea, no hay de otra, no le puedes exigir. Dijeran, por ahí no le pidas peras al olmo, o sea, no te va a dar nada. ¿Me explico? Bien. ¿Alguien más que...? Sí, pues justo retomando lo que dijo ahorita, por ejemplo, Ale, lo que mencionó Bren de cuando los rompen, para mí es la parte también del estatus, porque es que cómo yo voy a dedicarme a vender chalupas, por ejemplo, ¿no? Y de este ejemplo que pusiste de la señora que vende tortas y eso, y que traen unos carrazos, unas camionetotas, tienen terrenos, casotas tremendas, es justamente cuestionarse eso, porque yo recuerdo cuando estaba chavo, o sea, no me daba como tema elaborar de cualquier cosa, o sea, lavar carros, barrer las banquetas, o sea, no está como inseminado todavía ese prejuicio de, ¿cómo voy a hacer eso? Aunque hay familias, porque mi familia era una de esas, donde yo también rompí todo esquema de decir, bueno, pues si voy a lavar autos es porque me voy a generar tanto dinero. Entonces, romper ese de qué dirán, también es súper válido con lo que mencionaste, Alonso. O sea, si te vale el qué dirán y empiezas a no escuchar, claro, las cosas negativas, no es que no escuches a los grandes que ya también tienen un camino recorrido o cierta experiencia, pero romper todas esas creencias de el qué dirán, a mí también me ayudó muchísimo para poder generar hoy en día y disfrutar lo que tengo haciendo algo que no me gusta, por ejemplo, ¿no? Pero pues ya
ahí son otros temas y quizá en otros podcasts los estaremos viendo y analizando cada vez más, pero pues sí, las carreras para mí te abren un panorama y te abren camino y son una herramienta. Bien, perfecto. ¿Alguien más quiere decir algo? No, entonces terminamos el día de hoy. Muchas gracias por escucharnos otra semana más y pues los esperamos la siguiente semana. Les pido que nos compartan en los comentarios si su carrera ha sido una elección o una condena. Si su carrera en estos momentos se convierte en una herramienta o pues en un lastre, ¿vale? Cualquier cosa, ahí estamos, escríbanos, dejen comentarios, suscríbanse, campanita y todo lo que digan los influencers, también aquí, ¿va? Por 2. Cuídense mucho y cualquier cosa, adiós. No, bueno, cualquier cosa, no adiós, cualquier cosa escriban y ahora sí, adiós.